cayó el hombre más buscado de Reynosa. El presunto autor intelectual del brutal masacre de los 4 integrantes del grupo fugitivo fue capturado en una operación secreta de alto riesgo. Tuvieron a Santos N., el M47 o el Jimmy, le dicen a este sujeto, fue señalado la libertad y ejecución de 5 integrantes del grupo fugitivo. Daisy Herrera, voy contigo. Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional lograron detener a este personaje, presunto líder del crimen organizado, señalado como uno de los principales generadores de violencia. La captura ocurrió en el fraccionamiento Punta Mita, esto al sur de Reynosa. Vecinos reportaron que desde las 6 de la mañana del domingo comenzaron a llegar unidades blindadas y soldados fuertemente armados en las calles aledañas. Estamos hablando de Las Ceibas, Punta Norte y Privada Las Fuentes, fueron sitiadas por elementos del Ejército Mexicano. En tanto se daba la captura de este personaje. De manera extraoficial se supo que a través de una aeronave tipo Hércules fue trasladado desde el aeropuerto de Reynosa a la Ciudad de México, donde quedará a disposición de autoridades federales. Este personaje, como bien lo comentas, está vinculado con la desaparición y asesinato de 5 integrantes del grupo musical fugitivo, un caso que ha conmocionado profundamente a la sociedad tamaulipeca. También a este personaje se le relaciona con secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas en toda la región fronteriza de Tamaulipas. Tenemos todos los detalles exclusivos que nadie se atreve a contar. Casas de seguridad, armas, drogas, celulares intervenidos. Y un nombre que lo cambió todo, Santos N., alias M47 o Jimmy, el rostro del terror en Tamaulipas. ¿Quién lo protegía? ¿Por qué mataron a los músicos? ¿Qué descubrieron en su escondite? Esta historia no es ficción. Es real y te va a helar la sangre. Pero antes de seguir, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y acompáñanos hasta el final, porque esto no te lo va a contar la televisión. Aquí contamos lo que otros callan. Tras el hallazgo de los cuerpos calcinados de los 5 integrantes del grupo fugitivo en un terreno baldío de Reynosa, las autoridades mexicanas se enfrentaron a un crimen que estremeció al país entero. Las imágenes de los restos carbonizados, irreconocibles, comenzaron a circular en redes sociales y noticieros, generando una ola de indignación y tristeza entre fanáticos, familiares y figuras del mundo del espectáculo. Lo que en un principio parecía una desaparición más en una región azotada por la violencia del narcotráfico, rápidamente se convirtió en un caso de alto perfil. La Fiscalía General de la República tomó cartas en el asunto, elevando el caso a prioridad nacional. Los ojos del país se volvieron hacia Tamaulipas, y en especial hacia el crimen organizado. La tragedia no fue un accidente, ni tampoco un ataque al azar. Las primeras investigaciones descartaron cualquier móvil relacionado con robos o rivalidades personales. Todo indicaba que los músicos fueron víctimas de una trampa cuidadosamente orquestada. El detonante que permitió que las líneas de investigación comenzaran a estrecharse fue el testimonio del único sobreviviente del grupo, Carlos González, guitarrista y fundador de la agrupación. Por azares del destino, Carlos no asistió a la última presentación debido a un problema familiar que lo obligó a permanecer en Monterrey. Su ausencia salvó su vida, pero también lo convirtió en la principal fuente de información para los investigadores. Según relató González, la banda había recibido una invitación para tocar en un evento privado a las afueras de Reynosa, con una paga generosa y en efectivo. Nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, al cruzar los registros de llamadas de los integrantes con cámaras de seguridad y ubicaciones GPS, las autoridades detectaron patrones sospechosos. A través de este rastreo digital, surgió un nombre que heló la sangre de los investigadores, Santos N., mejor conocido como M47 o por su apodo callejero, Jimmy. Santos no era un delincuente cualquiera. Según archivos de inteligencia, era considerado uno de los jefes operativos más violentos de los Metros, una de las células más sanguinarias del Cártel del Golfo. Su historial delictivo era largo y aterrador: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, cobros de piso y extorsiones a empresarios locales. Su presencia en la zona norte del país era sinónimo de muerte y silencio. Varios testigos protegidos aseguraron que Santos se encargaba de limpiar cualquier amenaza al grupo criminal, ya fuera real o percibida. Con esta información, la hipótesis más sólida que manejaban los investigadores apuntaba a que el grupo fugitivo habría sido usado como carnada en una guerra interna entre facciones del cártel. Algunos informes sugerían que uno de los miembros del grupo mantenía una relación cercana con un rival de Santos, lo que habría provocado que se les señalara como informantes o traidores. Para los criminales, eso bastaba para firmar una sentencia de muerte. Lo más perturbador fue el nivel de organización con el que se llevó a cabo la emboscada. Testigos reportaron haber visto vehículos sin placas bloqueando el camino que conducía al supuesto evento.
Los músicos fueron interceptados, golpeados y finalmente llevados a una bodega abandonada donde, según los peritos, fueron ejecutados antes de ser incinerados. Todo ocurrió en cuestión de horas. Las autoridades encontraron restos de gasolina, huellas parciales y casquillos de arma larga, confirmando la participación de un grupo armado profesional. La detención de Santos N. se convirtió en una prioridad para la Secretaría de Seguridad. Se emitieron órdenes de aprehensión, se activaron recompensas y se movilizaron unidades de fuerzas especiales. Mientras tanto, Carlos González, con la voz quebrada por el dolor, participó en homenajes y declaraciones públicas donde pidió justicia y protección. Su vida había cambiado para siempre, y con ella, la de todos aquellos que seguían la música del grupo fugitivo. El caso aún no ha cerrado, pero dejó al descubierto la vulnerabilidad de los artistas que trabajan en regiones dominadas por el narcotráfico y evidenció una verdad incómoda: en México, ni siquiera la música escapa de las garras del crimen organizado. Durante una semana completa, los equipos de inteligencia militar, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Tamaulipas ejecutaron una operación coordinada de vigilancia encubierta. No se trataba de una acción rutinaria. La misión tenía un alto nivel de sensibilidad, tanto por el perfil del objetivo como por las consecuencias políticas y sociales de un posible fracaso. Las unidades operativas trabajaron día y noche en silencio, analizando minuciosamente cada patrón de movimiento registrado en los alrededores de los municipios de Reynosa, Río Bravo y Matamoros. Expertos en ciberinteligencia rastrearon dispositivos móviles asociados al círculo cercano de Santos N., un objetivo prioritario vinculado no solo al crimen de los músicos asesinados en San Fernando, sino también a una larga lista de actividades delictivas: secuestro, extorsión, lavado de dinero y tráfico de armas. Las antenas de telefonía celular fueron intervenidas con órdenes judiciales y se instalaron cámaras ocultas en puntos estratégicos, mientras equipos en tierra realizaban recorridos disfrazados de civiles, evitando levantar sospechas. Santos N. no se refugiaba en una sola propiedad. Cambiaba de ubicación cada 48 horas aproximadamente, utilizando 3 domicilios distintos identificados como presuntas casas de seguridad. Cada inmueble estaba ubicado en zonas residenciales con un bajo perfil delictivo, lo que complicaba aún más la operación. El objetivo se desplazaba con extrema precaución, siempre en vehículos con cristales polarizados y acompañado por al menos 3 escoltas armados que no dudaban en actuar si notaban alguna anomalía. El grupo de trabajo interinstitucional realizó varias reuniones de estrategia en un centro de mando instalado de forma provisional en una base militar cercana. La orden, directa desde la capital, era clara: capturarlo con vida, sin margen de error. Las autoridades querían un caso sólido, mediático, que permitiera demostrar que el Estado seguía teniendo control sobre el territorio. Pero no bastaba con detenerlo, era fundamental incautar evidencia que lo vinculara directamente con el asesinato de los músicos, un crimen que había conmocionado a la opinión pública por la brutalidad y el mensaje que enviaba a la sociedad. En esas reuniones se definió el día y la hora exacta para actuar. La operación debía realizarse de madrugada, cuando el objetivo solía estar más vulnerable, en una de las 3 propiedades que los analistas identificaron como su próximo refugio. Los agentes de campo recibieron planos detallados del inmueble, así como rutas de escape, posibles puntos de vigilancia y la ubicación de cámaras de seguridad. El sigilo era primordial, no se podía permitir un tiroteo en una zona habitada. Sin embargo, todos los elementos iban armados y entrenados para responder con fuerza letal si se presentaba una amenaza directa. El operativo fue bautizado como Operación Silencio. En la noche previa a su ejecución, unidades especiales se desplegaron en silencio en los alrededores. Algunos elementos se ocultaron en viviendas vacías, otros simularon labores de mantenimiento en postes de luz para instalar sistemas de interferencia de señal que bloquearían cualquier intento de comunicación del objetivo una vez iniciada la incursión. A las 4:13 de la madrugada, la señal fue dada. Un equipo de asalto irrumpió en la propiedad utilizando arietes hidráulicos. Santos N. se encontraba dormido en la planta alta junto a 2 de sus escoltas. El factor sorpresa fue total. En menos de 45 segundos, todos los presentes habían sido reducidos sin un solo disparo. En la planta baja, los agentes encontraron armas de grueso calibre, teléfonos celulares encriptados, documentos falsificados y una laptop con información financiera que ahora forma parte clave de la investigación. Santos N. fue esposado, trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y presentado ante la Fiscalía, donde se le notificaron los cargos. La operación fue considerada un éxito sin precedentes. Sin embargo, los mandos dejaron en claro que este apenas era un paso,
el objetivo real era desmantelar toda la red detrás de él, una estructura criminal con ramificaciones aún activas en el norte del país. La captura de Santos N encendió una nueva fase del operativo. Y ahora, con el eslabón principal en custodia, la cacería apenas comienza. La madrugada del 2 de junio de 2025, el plan se activó tras semanas de seguimiento, vigilancia encubierta e infiltración. En un operativo simultáneo y meticulosamente coordinado, 3 casas de seguridad fueron intervenidas de manera quirúrgica en distintos puntos de Reynosa, Tamaulipas, por unidades especiales del Ejército Mexicano, elementos de la Guardia Nacional y agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República. Los 3 objetivos fueron seleccionados tras una larga labor de inteligencia, en la que participaron tanto autoridades nacionales como agencias internacionales. Durante más de 2 meses, se recabaron pruebas, intervinieron comunicaciones y se trazaron los patrones de movimiento de los sospechosos. La operación fue bautizada como Ciclón Silencioso, y tenía como objetivo capturar a Santos N., considerado uno de los operadores financieros y logísticos de una célula criminal ligada al tráfico de armas y personas en la región fronteriza. En una de esas viviendas, ubicada en una colonia de clase media, entre calles arboladas y viviendas modestas, se encontraba el blanco principal. Santos N. vivía bajo una identidad falsa, haciéndose pasar por un empresario del ramo ferretero. A las 3:17 horas, un grupo táctico irrumpió en la propiedad utilizando un ariete y una maniobra de entrada en V para cubrir todos los accesos al inmueble. La operación duró menos de 2 minutos. Al escuchar el estruendo de la puerta reventándose, Santos intentó huir hacia un cuarto trasero donde había una posible vía de escape, pero no tuvo tiempo. Fue interceptado y reducido por un binomio de élite que ingresó desde la parte trasera de la casa. El sujeto no tuvo oportunidad de reaccionar. La rapidez, la precisión y el sigilo de los agentes hicieron que no se disparara un solo tiro. Con él fueron capturados 2 de sus principales colaboradores, Raúl N., alias El Pantera, encargado de las comunicaciones encriptadas del grupo, y Jesús Alejandro N., presunto jefe de sicarios en la zona centro de Tamaulipas. Ambos fueron encontrados dormidos en habitaciones separadas y al ser despertados por la irrupción del equipo táctico, no opusieron mayor resistencia. Uno de ellos intentó alcanzar un arma corta debajo del colchón, pero fue neutralizado antes de tocarla. Los agentes actuaron con eficacia quirúrgica. El saldo del operativo fue contundente, 3 detenidos de alto valor estratégico, 0 bajas para las fuerzas del orden y evidencia clave incautada. Entre lo decomisado se encontró una maleta con más de $300,000 en efectivo, una lista codificada con nombres y rutas de traslado, equipos de comunicación satelital, así como documentos que podrían comprometer a funcionarios municipales y estatales. Todo fue asegurado bajo cadena de custodia y trasladado en vehículos blindados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Fuentes militares confirmaron que la operación fue planeada con base en patrones de conducta observados durante semanas de vigilancia continua. Drones con cámaras térmicas, monitoreos nocturnos y escuchas telefónicas formaron parte del esquema que permitió determinar el momento exacto del golpe, cuando la mayoría de los integrantes de la célula se encontraban desarmados y dispersos. Tras la captura, los 3 sujetos fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Se espera que sean imputados por delitos como delincuencia organizada, tráfico de armas, lavado de dinero y homicidio calificado. Las autoridades ya trabajan en la vinculación de estas detenciones con una serie de atentados registrados en la frontera durante el último año. El presidente de la República felicitó públicamente a las fuerzas federales por su actuación y aseguró que este tipo de golpes se seguirán realizando con fuerza e inteligencia. No hay intocables, y cada eslabón de la cadena criminal será enfrentado con todo el peso de la ley, declaró en conferencia de prensa matutina. Mientras tanto, en Reynosa, el ambiente es tenso. La ciudadanía, aún temerosa, ha recibido la noticia con esperanza, pero también con cautela. Muchos temen represalias. Las autoridades han reforzado la presencia de patrullas y retenes en puntos estratégicos. El mensaje es claro, el Estado está presente y no dará marcha atrás. Durante los cateos realizados en distintas viviendas ubicadas en las periferias de la ciudad, las autoridades federales descubrieron un verdadero arsenal criminal que dejó perplejos incluso a los elementos más experimentados. En operativos coordinados por la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y elementos del Ejército Mexicano, se logró incautar una cantidad alarmante de material bélico, evidencia clave que reforzó la hipótesis de un grupo delictivo altamente estructurado y violento.
Entre lo asegurado, se encontraron armas largas de alto poder, incluyendo fusiles automáticos tipo AR-15 y AK-47, muchos de ellos con modificaciones ilegales para disparar en ráfaga. También se hallaron armas cortas de grueso calibre, algunas grabadas con iniciales o símbolos utilizados por células delictivas, lo que apunta a una organización jerárquica. La gravedad de la situación radica en que muchas de estas armas son de uso exclusivo del ejército, lo que sugiere vínculos con redes de tráfico de armamento o incluso posibles filtraciones dentro de instituciones de seguridad. Además, se incautaron miles de municiones de alto calibre, granadas de fragmentación y explosivos caseros con sistemas rudimentarios de detonación, listos para ser utilizados en ataques o como métodos de intimidación. Estas armas no solo evidencian el nivel de violencia que el grupo estaba dispuesto a ejercer, sino también su capacidad operativa para enfrentar a las autoridades o grupos rivales. En otro de los inmuebles, las fuerzas federales descubrieron drogas listas para su distribución, incluyendo envoltorios con cocaína, bolsas con metanfetaminas cristalizadas y otros estupefacientes. Las sustancias estaban almacenadas en compartimentos ocultos, refrigeradores modificados y vehículos adaptados para su transporte, lo que refleja un sistema logístico diseñado para abastecer a redes de narcomenudeo tanto locales como interestatales. También se aseguraron varios vehículos con reporte de robo, algunos de los cuales presentaban alteraciones en placas, chasis y pintura. Las primeras investigaciones sugieren que estos automóviles fueron utilizados para realizar secuestros y traslados clandestinos, incluyendo el de los miembros del grupo fugitivo, quienes fueron privados de su libertad antes de ser brutalmente asesinados. Las cámaras de seguridad en una de las viviendas captaron imágenes de los músicos siendo subidos a la fuerza a una de estas unidades. Pero sin duda, lo más revelador fue el hallazgo de documentación sensible, teléfonos celulares y dispositivos de comunicación con mensajes cifrados, muchos de los cuales contenían coordenadas, nombres clave, y registros que vinculan directamente a Santos N., alias el M-47, con el secuestro, asesinato y posterior desaparición de los integrantes del grupo fugitivo. Entre los documentos también se encontraron hojas con anotaciones manuales donde aparecían iniciales coincidentes con los nombres de los músicos, fechas y montos de presuntos pagos, lo que refuerza la teoría de que se trató de un crimen planeado con antelación. Santos N., considerado uno de los principales operadores del cártel en la región norte del país, fue detenido tras una persecución aérea y terrestre. Posteriormente, fue trasladado bajo fuerte custodia militar a una instalación federal de máxima seguridad, donde permanece incomunicado y en aislamiento preventivo. Según fuentes oficiales, la Fiscalía General de la República le imputa homicidio calificado, delincuencia organizada, secuestro agravado, así como posesión ilegal de armas de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud. La detención de el M-47 ha sido catalogada como uno de los golpes más contundentes en lo que va del año contra el crimen organizado. Sin embargo, las autoridades reconocen que esto apenas representa un paso dentro de una red más amplia y compleja. La Fiscalía ha dejado entrever que podría haber más implicados, incluyendo figuras de alto perfil en la estructura delictiva. Mientras tanto, el dolor de las familias de las víctimas sigue latente. Las madres, hermanos y parejas de los integrantes del grupo fugitivo se han reunido en silencio frente a la sede de la Fiscalía, llevando velas y fotografías de sus seres queridos. La justicia llegó tarde, pero al menos llegó, dijo entre lágrimas la madre del vocalista. La tragedia del grupo fugitivo no solo conmocionó al mundo del espectáculo regional, sino que también expuso, una vez más, la cruda realidad de los territorios dominados por la violencia y la impunidad. Hoy, la justicia ha dado un paso firme, pero la lucha está lejos de terminar. La captura del M-47 representa un golpe al corazón del crimen organizado, sí, pero también es un doloroso recordatorio de los riesgos que enfrentan los inocentes en medio de una guerra que parece no tener fin. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que con la captura de Santos N se hará justicia por los integrantes del grupo fugitivo? ¿O esto es solo la punta del iceberg de una red criminal más profunda? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte y conocer tu punto de vista. Si esta historia te conmovió o te impactó, no olvides dejar tu like, compartir el video con tus amigos y suscribirte al canal para que sigamos destapando la verdad detrás de los casos que estremecen a México y Latinoamérica. Y muy importante, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. Nos vemos en el siguiente video. Porque la verdad no se calla, se cuenta.